Saludos, mi nombre es Denis Carmona Castillo, actualmente estudiante de bachillerato de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, actualmente cursando la asignatura de Derecho Penal. Durante este video estaremos hablando sobre los principios rectores del derecho penal para adultos y el derecho penal juvenil, mostrando algunas diferencias en el sistema jurídico costarricense. Debemos saber que en Costa Rica la aplicación del derecho penal se da de diferentes maneras. Esto según si al aplicarlo se trata de un adulto o de un menor de edad. En este caso dice que el derecho penal en los adultos en Costa Rica está regulado por el Código Penal y por la Constitución Política. Tomemos en cuenta que los adultos en Costa Rica son aquellos individuos que hayan alcanzado la mayoría de edad establecida a partir de los 18 años. ¿Qué normas se pueden aplicar para estos adultos? Tenemos el Código Penal de Costa Rica, donde se establecen los delitos, las penas, las medidas de seguridad aplicables para los mayores de edad, regulando aspectos como la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, siguiendo los principios generales del derecho penal. Tenemos también como normativa la Constitución Política de Costa Rica, donde se establecen los principios fundamentales del derecho penal que guían el derecho penal, como son el principio de legalidad, la prohibición de penas inhumanas, las garantías del debido proceso, la protección de los derechos humanos, entre otros. Entre los principios doctrinarios tenemos el principio de legalidad. Solo puede castigarse aquello que esté previamente tipificado como delito por una ley. También tenemos la responsabilidad penal individual, donde los adultos son responsables de sus actos delictivos y pueden ser sujetos a penas privativas de libertad, multas y otras medidas sancionatorias. La proporcionalidad de la pena también es otro principio, donde debe ser proporcional al delito cometido, buscando la reinserción del infractor. En el derecho penal juvenil se aplica a personas menores de 18 años y su enfoque es diferente al derecho penal para los adultos, priorizando la rehabilitación y reintegración social sobre el castigo. ¿Qué normas se aplican en este caso para el penal juvenil? Tenemos la Ley Penal Juvenil, número 75, 76 o 7576, donde se establece un marco jurídico específico para los menores de edad que cometen delitos. Esta ley está basada en el principio de la protección integral y especial del sistema penal juvenil. También tenemos como otra normativa la Convención de los Derechos del Niño, donde incorporan ordenamientos jurídico costarricense. Esta convención establece los derechos y garantías de los menores de edad, influyendo en la forma que se les procesa penalmente. ¿Cuáles son los principios doctrinarios para las personas menores de edad? Tenemos el principio de protección integral, que deben ser tratados de manera que se les garantice su desarrollo integral y bienestar. Tenemos el principio de especialidad, donde el derecho penal juvenil tiene procedimientos y sanciones específicas. Tenemos el enfoque restaurativo y rehabilitador, donde las medidas aplicadas a los menores de edad buscan su rehabilitación e integración social, más que el castigo. Y también tenemos la proporcionalidad y adecuación de las sanciones. Deben ser proporcionales a la edad y las circunstancias del menor, evitando el uso excesivo de la privación de libertad. Los principios rectores del derecho penal, tanto para adulto como para el derecho penal juvenil, están claramente diferenciados para adecuarse a las necesidades y características específicas de cada grupo. En el caso del derecho penal para adulto tenemos los siguientes principios rectores. Entre ellos tenemos el principio de legalidad, donde este indica que ninguna conducta puede ser considerada delictiva ni sancionada sin una ley previa que lo determine. Tenemos el principio de culpabilidad, donde las penas deben aplicarse únicamente a quienes hayan actuado con dolo o culpa, excluyendo la responsabilidad objetiva. Tenemos el principio de proporcionalidad, donde las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y la culpabilidad del autor. El principio de humanidad indica que debe haber una prohibición de las penas inhumanas
o degradantes, asegurando un trato digno a los condenados. El principio de resocialización indica que la pena debe orientarse a la reinserción social del delincuente. En el caso del tema del penal juvenil, tenemos el principio de protección integral. Esta indica que los menores de edad deben recibir una protección especial que garantice su desarrollo integral. Tenemos el principio de especialidad, donde indica que el derecho penal juvenil tiene un tratamiento procesal y sancionador específico distinto al de los adultos. El principio de resocialización y rehabilitación, tenemos que en esta las medidas y sanciones buscan la rehabilitación e integración social del menor, más que el castigo. El principio de proporcionalidad y adecuación se dan cuando las sanciones deben ser proporcionales a la edad, circunstancias personales y naturaleza del acto delictivo. El principio de mínima intervención se refiere a que debe recurrir a la intervención penal solo cuando sea estrictamente necesario, priorizando las medidas alternativas. ¿Cuáles son las diferencias claves entre los principios del derecho penal para adultos y juvenil? Tenemos el enfoque objetivo, donde los adultos predomina un enfoque retributivo y de prevención general buscando castigar y prevenir la comisión de los delitos, mientras que en el penal juvenil predomina el enfoque rehabilitador y de protección integral buscando la resocialización y el desarrollo del menor. En cuanto a un tratamiento sancionador, tenemos que en los adultos las sanciones incluyen penas privativas de libertad, multas y otras medidas punitivas, mientras que en la parte juvenil las sanciones priorizan las medidas educativas orientadas a la rehabilitación con uso limitado de la privación de libertad. En cuanto a temas del proceso penal, los adultos en el proceso penal es adversarial y se centra en determinar la culpabilidad y aplicar la pena correspondiente, mientras que en el penal juvenil el proceso penal es más flexible y adaptado a las necesidades del menor, con énfasis en la mediación y resolución alternativa de conflictos. En cuanto al tema de proporcionalidad y adecuación, los adultos la proporcionalidad se mide principalmente en la función y la gravedad del delito y la culpabilidad del autor, mientras que en el penal juvenil la proporcionalidad se ajusta considerando la edad, madurez y las circunstancias personales del menor, además de la gravedad del acto. Como un ejemplo para explicar un poco las diferencias entre el derecho penal tanto para adultos como el derecho penal juvenil, el caso va a ser un ejemplo de un robo con violencia, donde dos individuos cometen un robo con violencia en una tienda y uno de ellos, Juan, que llamaremos Juan, que tiene 19 años, ya un adulto, y el otro lo llamaremos Carlos, este va a tener una edad de 16 años, menor de edad. La pena busca castigar a Juan y prevenir futuros delitos. En el derecho penal para adultos, hablando pues en este caso de Juan, las normas que se aplican sería, en este caso podemos hablar del Código Penal de Costa Rica en el artículo 213, donde indica que el robo agravado se impondrá prisión de 5 a 15 años, ¿verdad? En la Constitución Política están los principios de legalidad y de proporcionalidad. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? Habría una investigación y una acusación donde la Fiscalía investiga el caso y presenta los cargos en contra de Juan por robo agravado. En el juicio, Juan será sometido a un juicio adversarial en el que se determina la culpabilidad teniendo derecho a un abogado a presentar las pruebas en su defensa. En la sentencia, si se le encuentra culpable, el juez impone una pena basada en las sanciones establecidas en el Código Penal para el robo agravado, que puede incluir varios años de prisión y donde la pena busca castigar a Juan y prevenir futuros delitos. En el punto de la ejecución de la pena, Juan cumple su sentencia en un centro penitenciario para adultos con programas orientados a la resocialización, pero principalmente enfocados en la custodia y seguridad. En el derecho penal juvenil, entre las normas aplicables están la Ley de Justicia Penal Juvenil y también la Convención sobre los Derechos del Niño,
a donde especifica los derechos y garantías que hay para los menores de edad. Durante el procedimiento, la investigación y la acusación, la Fiscalía investiga el caso y presenta cargos contra Carlos, que en este caso es el menor de edad, por robo agravado. En el juicio, Carlos es sometido a un proceso penal juvenil que es más flexible y adaptado a sus necesidades. Se enfatiza la mediación y la resolución alternativa de conflictos. Carlos tiene derecho a un abogado especializado en justicia penal juvenil y a la participación activa de su defensa. Entre las medidas sancionatorias, si este es responsable, el juez puede imponer medidas sancionatorias que busquen la rehabilitación e integración social. En esta puede ser una libertad asistida, servicio comunitario o un centro de rehabilitación juvenil. En la ejecución de las medidas se implementan en un entorno que promueva el desarrollo integral de Carlos, con programas educativos, de orientación y de apoyo psicológico. ¿Cuáles son las comparaciones o diferencias en este caso? En el enfoque del proceso, en los adultos predomina el enfoque punitivo retributivo, con el objetivo principal de castigar el delito y prevenir futuros crímenes, mientras que en el juvenil el enfoque es rehabilitador y educativo y prioriza la protección del menor y su reintegración social. En el procedimiento penal, tenemos que los adultos tienen un proceso penal adversarial y formal, mientras que en el juvenil el proceso es más flexible y adaptado a las necesidades del menor, con énfasis en la mediación y resolución alternativa de conflictos. En las sanciones y medidas, los adultos tienen penas privativas de libertad, multas y otras sanciones punitivas, mientras que en el juvenil tienen medidas educativas y rehabilitadoras con uso limitado de la privación de libertad. En la ejecución de la pena, los adultos tienen un cumplimiento de la pena en centros penitenciarios de adultos con programas de resocialización secundarios, mientras que el juvenil, la ejecución se da en entornos que promuevan el desarrollo integral del menor con programas educativos y de apoyos prioritarios. Finalmente, ya terminando con el tema, haciendo una reflexión sobre lo visto en este video, el conocimiento profundo y detallado de las diferencias entre el derecho penal para adultos y el derecho penal juvenil es esencial para el ejercicio profesional de la carrera policial. Estas diferencias no solo determinan el enfoque y las técnicas que deben utilizar en la interacción con los sospechosos y los condenados, sino también influyen en la legitimidad y efectividad del sistema de justicia en su conjunto. Uno de los principales o de los principios fundamentales del ejercicio policial es la protección de los derechos humanos. Entender la diferencia entre el tratamiento penal para adultos y los menores de edad permiten a los oficiales de policía garantizar que se respete los derechos específicos de cada grupo. En cuanto al cumplimiento adecuado de las normas y procedimientos específicos para adultos y menores, se refuerza la eficiencia y la legitimidad del sistema de justicia. La comprensión de las diferencias entre el derecho penal para adultos y juvenil es crucial para el ejercicio profesional de la carrera policial en Costa Rica. Este conocimiento no solo garantiza la protección de los derechos humanos y la legitimidad del sistema de justicia, sino que también contribuyen a la reducción de la reincidencia, mejorando las relaciones comunitarias y fomentando el desarrollo profesional de los oficiales de policía. Por tanto, y finalizando, es vital que los policías reciban una información continua y adecuada en estas áreas para desempeñar su labor de manera justa, efectiva y conforme a los principios de la justicia penal. Les agradezco su atención y muchas gracias.